En este video revisitaré el análisis cualitativo de los datos, pero en un escenario un poco distinto y desde mi punto de vista no muy claro en la literatura, que es cómo se realiza la codificación y análisis de los datos cuando se tiene varios textos, varias narrativas, varios relatos, varias entrevistas. Y lo haré desde la perspectiva del análisis de las narrativas. El análisis de las narrativas focaliza la manera en que las personas hacen y usan historias para interpretar el mundo. Y la preocupación no es si son verdaderas o no, ni tampoco se las considera que son historias que transmiten un conjunto de hechos sobre el mundo, sino más bien se trata de dispositivos de interpretación mediante los cuales las personas se representan a ellas mismas, a su mundo y al de los demás. Un supuesto esencial en el análisis de las narrativas es que el relato sirve al propósito de crear significado a partir de las experiencias vividas por el sujeto. El concepto de narrativa corresponde a la cualidad estructurada de la experiencia, entendida y vista como un relato. Por otra parte, las pautas y formas de construir sentido a partir de acciones temporales personales por medio de la descripción y el análisis de los datos. Es una forma particular de reconstrucción de la experiencia, por la que mediante un proceso reflexivo se da significado al acontecer, a lo sucedido, a lo vivido. Este es el escenario: más de una narrativa, más de un texto, más de un relato, más de una entrevista. En este caso, 4. Lo que está claro es que el análisis cualitativo de los textos, denomínese relato, discurso, narrativa, entrevista, implica alguna forma de codificación en unidades de texto, con el propósito de reducir, categorizar o hallar significado en el material. Esto es consistente en la literatura. Lo que significa que la codificación es necesaria para el análisis sistemático de los datos. Siempre vamos a tener que estar codificando. El tema es que hay distintas estrategias para codificar y el investigador debe seleccionar una. Por ejemplo, crear los códigos a partir de la teoría. Por ejemplo, a partir de lo que Juan Samaja llama la hipótesis sustantiva. O la codificación por inducción, que es el camino a la teoría fundamentada. O la codificación por categorías ontológicas, por ejemplo, cuando se usa el software Tropez. Aquí hay un esquema de categorías ontológicas, estas son las categorías ontológicas, y se van asociando a cada una de estas categorías los distintos segmentos narrativos, o los distintos segmentos del relato, o los distintos segmentos del texto. En un punto de vista, la codificación por categoría ontológica es una combinación de la modalidad inferencial deductiva e inductiva. Los investigadores siempre estamos codificando patrones, relaciones entre categorías. Correspondería al concepto de codificación axial. La codificación simple o abierta divide los datos en categorías. En cambio, la codificación de patrones identifica relaciones entre las categorías. La finalidad última que persigue el investigador es detectar y codificar regularidades, pero también variaciones, singularidades, anomalías presentes en la narrativa, en el relato, en la entrevista. El investigador busca detectar la copresencia entre dos valores de dos variables. Por ejemplo, las personas en favor de las nuevas tecnologías tienen una tendencia a usarlas. Pero también busca la detección de excepciones. Las excepciones incluso pueden provocar un cambio del centro de análisis de lo individual a lo organizacional. Y hay que insistir que la copresencia no significa o no prueba causalidad. Para este proceso se puede usar software especializado como el Atlas-T, el MaxQDA, NVivo y otros. A4. En cualquier caso, se requiere bastante tiempo.
Estas son sugerencias. No empezar a codificar mientras no se tenga clara la estrategia de codificación a la que hemos aludido previamente. O se crean los códigos a partir de las preguntas investigativas y teorías asociadas, o se usa una estrategia inductiva como la propuesta de la teoría fundamental. Por ejemplo, la teoría fundamentada va a seguir el camino de la codificación a través de tres fases: abierta, axial y selectiva, con el objetivo final de construir teorías sobre el fenómeno estudiado. En los análisis narrativos, la codificación es un paso necesario en orden a descubrir el significado en un texto. Lo que siempre voy colocando en rojo son referencias bibliográficas, autores más bien dicho, que se pueden consultar para corroborar estas ideas. Dos tópicos comunes en la literatura es cómo a través de la codificación se puede reducir el material empírico y cómo los códigos pueden ser creados, ordenados y teóricamente amalgamados. El tema con el que partí es que el problema de los códigos totales. En la literatura no está claro cómo hacer la codificación total cuando se tiene varias entrevistas o varias narrativas o varios relatos. A menudo el investigador debe transformar varias historias individuales en una narrativa total durante el proceso de codificación. Por esto abordaremos algunos modelos para realizar este proceso. El camino será tomar una de los relatos, una de las entrevistas, una narrativa, codificarla y hacer el análisis, después hacer la otra, la siguiente, o tomarlas todas, derivar los códigos y hacer el análisis y obtener la teorización final, la explicación o el relato teórico, ¿cierto?, a partir de las narrativas. Habrá distintos caminos, distintos modelos, a lo menos 4. Situación 1. Cuando el investigador tiene material que es muy heterogéneo, relatos muy heterogéneos, narrativas muy heterogéneas, entrevistas muy heterogéneas, esto es, las historias o los textos difieren unos de otros, aunque exista un tema en común. Esta es la primera situación. Por ejemplo, los relatos se refieren a los momentos más importantes de la vida de las personas, pero habrá relatos sobre dar a luz un niño, integrar la familia, alcanzar un puesto de trabajo, etc. Las contingencias contextuales y los sucesos en estos casos son diferentes, y las narrativas son lógicamente consistentes respecto a sí mismas. Una conexión razonable entre ellas es solamente posible al final del análisis, cuando la comprensión se fusiona en una comprensión agregada o integrada. Esta es la primera situación. La segunda situación, el investigador puede tener un conjunto de narrativas que son más similares que en la situación anterior. En orden a lograr una comprensión ingenua, útil del material como un todo, es razonable que las historias que son más congruentes en algún sentido estructural, por ejemplo, que se refieren a aproximadamente las mismas cosas, cierto tipo de actividad, o que los sucesos ocurrieron en condiciones contextuales similares, en cierto entorno, por ejemplo, la familia. Se requiere analizar cada historia a la vez y después agregar al final del proceso la comprensión total. Cuando las historias son muy distintas, es razonable conducir un análisis estructural separado y una comprensión interpretativa para cada historia a la vez. Esto sería apropiado, por ejemplo, para una historia sobre la psicoterapia de adictos a las drogas que son mayores, u orientaciones a mujeres abusadas. La situación 3. El investigador puede enfrentar material empírico que es relativamente homogéneo, o aunque sean únicas, se encuentran muchos denominadores en común, tipo de conocimiento, tipo de experiencia, etc. Esto hace posible compilar la comprensión ingenua del material como un todo. Comprensión ingenua significa una comprensión de los datos tal como están dados. Explicaré un poco más esto en unas diapositivas posteriores. No obstante, estas narrativas contienen numerosos componentes únicos, descripciones de lugares, individuos, sentimientos, representaciones, emociones, que solamente hacen posible analizar estructuralmente cada historia una a la vez. En otras palabras, cada narrativa con sus palabras, conceptos, oraciones, se explican en relación a cada historia como un todo. Sin embargo, dadas las similaridades fundamentales en las historias, por ejemplo, estrategias de afrontamiento, uso del conocimiento, reflexiones, es posible juntar los códigos derivados del análisis estructural en una totalidad consistente.
Situación 4. El investigador tiene que analizar material en el que todos los participantes o informantes han experimentado el mismo suceso. Por ejemplo, un accidente en el que muchas personas están involucradas. En la medida que los participantes comparten el contexto y el curso de los sucesos, aunque la experiencia de cada individuo varía, cada historia personal puede ser considerada como una parte de una narrativa mayor sobre el suceso. Esto es muy importante, por ejemplo, en el tema de un adicto o el tema del bullying. Tanto, a partir de las 4 situaciones anteriores, se derivan 4 modelos para analizar la narrativa. Esto siguiendo la perspectiva de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur argumenta que podemos adoptar 2 actitudes posibles al leer un texto: comprenderlo o explicarlo. Comprenderlo es lograr una sensación de la cadena completa de aparentemente significado fragmentado y lograr fusionarlo. En otras palabras, esta actitud involucra hallar el significado del texto. Explicar una narrativa significa descubrir las relaciones internas del texto a través del análisis estructural. Ambos conceptos, comprensión y explicación, son considerados por Ricoeur a través del concepto superior de interpretación. La interpretación es la dialéctica entre la comprensión y la explicación. La comprensión precede, acompaña a la explicación, y por otro lado la explicación desarrolla la comprensión analíticamente. La lectura ingenua es casi en su totalidad un proceso cognitivo seguido por la comprensión ingenua del texto como un todo, y puede ser descrito como un estado cognitivo modificado, esto es, uno concibe algo de una nueva manera. El análisis estructural es algo como un artefacto analítico. Los textos son deconstruidos, reestructurados y analizados, lo que resulta en explicaciones en términos de códigos conceptuales. Esta explicación también tiene un elemento cognitivo, porque el analista y la persona que lee la explicación deben comprenderla. El análisis estructural es un artefacto concreto y un procedimiento cognitivo de abstracción, cuestión que es tremendamente importante. La apropiación final significa una comprensión elaborada del material empírico que hace el investigador. Esto es, una comprensión elaborada de la historia original. El texto no solamente es información, es así hasta que el lector lo coloca en su propio contexto y hace algo en él, por lo que no siempre ocurre la apropiación. La lectura ingenua del texto, de la narrativa, significa aceptar sin reservas la realidad tal como es presentada. La realidad al pie de la letra, se podría decir. Ricoeur, en su posición integradora, propone interpretar el mundo del texto. Para ello se hace necesario la mediación de la explicación a través de un análisis estructural, en tanto todo texto está exteriorizado a través de códigos materiales. A su vez, esta explicación nos llevará hacia la comprensión del mundo del texto, que es un mundo posible, construido ante el receptor y que ha tomado distancia al texto mismo y su primitiva generación. De esta manera, la comprensión experta a la que se refiere Ricoeur se mueve desde el sentido a la estructura, volviendo sobre el trayecto inverso tantas veces como sea necesario. Esta dialéctica no solamente hermosa, sino que tremendamente importante en los análisis cualitativos. Una comprensión ingenua del texto se formula a partir de su lectura inicial. Enseguida el texto se divide en unidades de significado que se condensan y abstraen para formar subtemas, temas y posiblemente temas nucleares o principales, que luego se comparan con la comprensión ingenua para validar. La comprensión final abre nuevas posibilidades de ser en el mundo. A través del análisis estructural, el relato es analizado en cuanto al funcionamiento de los códigos que allí se entrecruzan. Lo que se busca en el análisis estructural son las diferencias entre las palabras, puesto que son estas las que le otorgan significado al texto, pero eso no le da una existencia sustancial a cada palabra en sí misma.
Las palabras representan una particular reconstrucción de la experiencia, por la que mediante un proceso reflexivo se da significado a lo sucedido o vivido. Estos son los supuestos con los que se va a construir ahora 4 modelos. El primer modelo, tenemos la narrativa 1, la narrativa 2, eventualmente una narrativa 3 que la podemos agregar. A cada narrativa se le aplica un análisis estructural que genera un X número de códigos. Y ese X número de códigos conduce a la comprensión. La segunda narrativa se la lee ingenuamente y se tiene una comprensión ingenua. Se hace un análisis estructural, se obtiene un X número de códigos y se logra una comprensión. Finalmente, se crea una comprensión fusionada, agregada, integrada, lo que permite que el investigador se apropie y genere su propio relato teórico. Acá hay una síntesis de este proceso. Cada historia se lee ingenuamente, lo que conduce a varias comprensiones ingenuas en la forma de memos, concepto tremendamente importante que lo aludiré un poquito más adelante. Se lo entiende como un todo, según haya historia. Enseguida, cada historia se analiza estructuralmente, lo que genera X número de códigos de cada historia. El paso siguiente, la comprensión ingenua a través de los memos, y los códigos de cada historia se fusionan en una comprensión de cada historia. La comprensión de todas las historias se fusiona en una comprensión agregada o integrada del todo, de todo el material como un todo. Y esto podría formar parte de una eventual apropiación. Este es un primer modelo. Este segundo modelo, tenemos la narrativa 1, proceso de lectura ingenua, comprensión ingenua, lo mismo con la 2, lo mismo con la 3, que lleva, se leen todas las narrativas, eventualmente una cuarta, y se lleva una comprensión ingenua al material como un todo. Es distinto al proceso anterior. Enseguida se hace un análisis estructural de X número de código, análisis estructural de cada una de estas historias, y a partir de cada una de estas narrativas se genera X número de código. Cada uno de estos procesos produce una comprensión, se genera la comprensión agregada y se produce la apropiación. El texto para explicar esto es el siguiente. Cada historia se lee ingenuamente y el resultado de todas las lecturas ingenuas, a través de los memos, se une en una comprensión del material como un todo. Después se conduce el análisis estructural, el que genera X códigos desde cada historia. Enseguida los códigos de cada historia se fusionan y la comprensión ingenua del material como un todo genera la comprensión de cada historia. Lo que se destaca en el marcado en gris, este marcado. Todas las comprensiones se amalgaman en una comprensión agregada o integrada al material como un todo, lo que constituye la fundación para la apropiación. Sugiero relacionar estos modelos con cada una de las situaciones. Este modelo 2 corresponde a la situación 2 descrita previamente. Un tercer modelo. Tenemos la narrativa con las lecturas y comprensiones ingenuas, se entienden todas ellas como un todo, se logra una comprensión ingenua de todas ellas. Se realiza el análisis estructural de X número de códigos de cada historia, X número de códigos de cada historia, y eso produce la totalidad de los códigos. Y a partir de la totalidad de los códigos se comprende el material como un todo. Pero también se contrasta y se valida, esta comprensión del material como un todo, se valida respecto a la comprensión ingenua del material como un todo. Y este doble proceso de generación de la totalidad de códigos y la validación respecto a la comprensión ingenua del texto empírico, de la narrativa empírica, este doble proceso produce la apropiación. Describamos esto. Con este modelo, cada historia se lee ingenuamente y los memos de todas estas lecturas ingenuas se compilan en una comprensión del material como un todo. En una etapa siguiente, cada historia se analiza estructuralmente. Los códigos generados por este tipo de análisis de todas las historias se colocan juntos en una totalidad. Finalmente, la totalidad de los códigos y la comprensión ingenua del todo se unen en una comprensión de toda la historia, lo que genera la base para la apropiación. Modelo 4. Reitero, este modelo 4 es la respuesta a la situación número 4 descrita previamente. Se leen y se comprenden ingenuamente cada una de las narrativas como un todo.
Se hace el análisis estructural, se logra una comprensión y esta comprensión que hace el investigador la valida respecto a la comprensión ingenua del material como un todo y se produce eventualmente la apropiación. La descripción de este modelo es que cada historia se lee ingenuamente y los memos de todas las lecturas ingenuas se compilan en una comprensión ingenua de los textos como un todo. Entonces todas las historias forman una gran historia que se analiza estructuralmente. En el paso siguiente, los códigos derivados del análisis estructural y los memos de toda la comprensión ingenua se fusionan en una comprensión de los textos como un todo. Esto provee la base para la apropiación teórica del material, es decir, la generación de una elaboración teórica, de un relato teórico de todo este material empírico con el que se ha estado trabajando. Por lo tanto, el investigador hace una lectura ingenua para generar unidades preliminares de significado. Por ejemplo, el paciente está en pésimo estado, lleno de preocupaciones y angustia. Este sería un memo. El análisis estructural tendría a identificar los códigos presentes en la unidad de significado. Por ejemplo, en esta unidad de significado está el código qué, que es una condición. El código quién, dónde o por qué el paciente está sufriendo. Y el código reflexivo, que es una elaboración conceptual del investigador, se hace una interpretación a partir de la apariencia. Todo este proceso de codificación de las distintas unidades de significado finalmente va a llevar a la comprensión y eventualmente a la explicación. Y este doble proceso de comprensión y explicación va a significar la interpretación. Acá hay un ejemplo de uno de mis artículos publicado en Colombia. Tenemos una unidad de significado textual que dice: podemos sobrellevar la situación aunque es difícil, pero no sabemos cómo reaccionar a él. Uno nunca sabe si ocurrirá algo, entonces uno no sabe cómo actuará. Una unidad de significado condensado: cómo van las cosas, se están adaptando a la situación. La madre muestra preocupación respecto al tratamiento que está recibiendo su hijo. Tiene preocupación por posibles efectos del tratamiento. En estas unidades de significado hay un subtema presente: vivir con una tensión permanente. Y el gran tema es la lucha de cada día. Esto va a generar posteriormente que en la narrativa uno va a identificar, por ejemplo, temas como el sentimiento de limitación, la lucha de cada día, esta estructura, la lucha por la normalización. Y asociado a cada uno de estos temas habrá subtemas: existencia limitada, disminución de la espontaneidad, disminución de las relaciones sociales, dificultad para imponer límites, adaptación permanente, cambios en las relaciones con otros, vivir el día a día, preservar el estilo de vida previo, tratar de recuperar el equilibrio emocional, apoyo de otros, colocarse uno mismo en el centro de atención. Acá tenemos un memo. El código es el trabajo vital y el memo es el relato narrativo que hace el investigador. ¿De qué comprensión está teniendo de esto? Esta es una comprensión reflexiva. Me planteo que el paciente que interpreta su realidad por afrontar el proceso de salud o enfermedad, desde esta perspectiva está haciendo un esfuerzo por normalizar su problema interpretándolo, si cabe, como una circunstancia más del proceso vital. Esta es una narrativa teórica, conceptual, que hace el investigador a partir del relato. Generó un código, o sea, las unidades de significado, en la lectura y comprensión ingenua generaron el código trabajo vital. Y acá generó un memo que posteriormente, ¿no es cierto?, lo validará con respecto a todo el proceso de codificación de la narrativa. Espero que este video sea un aporte que vaya permitiendo profundizar el análisis cualitativo de los